Buenos días, Buenos días, ¿cómo estáis? con sueño. Me imagino, igual que yo. Ya, oye, hoy día vamos a analizar un PPT que ya se lo subí al aula. Si alcanzamos a hacer algún ejercicio así, si no lo hacemos para la próxima clase. Nos dedicaríamos solamente a hacer ejercicio. Hoy día lo voy a explicar. El PPT que tiene que ver con electrodinámica. No sé si lo vieron en el aula. ¿Lo vieron en el aula o no? No. Tienen que verlo, pues chiquillos, si ahí están los materiales. Vamos a ver dónde están ustedes. Ya. Lo que tenemos acá, ¿cierto? Es parte de un integrado donde hay transistores, diodos, algunos circuitos, parte de un circuito, una memoria, ¿cierto? Hay resistencia eléctrica, hay cable, una serie de cosas que bueno poder entender, pero estas cosas son basadas en principios físicos, por lo tanto hay que entender esos principios físicos. Entonces ahí les hago una pequeña muestra de lo que es un circuito para que ustedes vean que es un integrado. Y hoy día lo que hace la industria, porque el proyecto de un integrado de una máquina que está funcionando en una producción, en una, digamos, en una plataforma, en una parte del sistema. Cuando se echa a perder la máquina, lo que hacen, toman este integrado, lo sacan rápidamente y lo reemplazan por otro y sigue funcionando el sistema. Entonces después esa placa se lleva al laboratorio y es ahí en el laboratorio donde se repara, se hacen las mediciones y se ven si hay alguna parte del circuito está mala, se reemplaza, se pide, o si no, simplemente se vuelve a comprar una placa integradora, una placa integrada con todos los sistemas y se tienen de repuesto. Normalmente las grandes empresas tienen una placa de repuesto, ¿cierto? Entonces sacan esta mala y colocan la otra y la cuestión es seguir produciendo. Entonces hay algunos conceptos que tenemos que ver aquí, como son la fuente de fuerza electromotriz, que normalmente es una batería donde hay una polaridad positivo-negativo, se llama FEM, fuerza electromotriz, y que me provee o me otorga, ¿cierto?, una cierta diferencia potencial B, que se mide en volt, la diferencia potencial. Y producto de eso se genera un flujo cierto de energía, que es la intensidad de corriente. ¿Ya? Y eso se traduce, ¿cierto?, en amper, que es la corriente, ¿cierto?, que fluye los electrones a través de los conductores. Y obviamente todo circuito tiene que tener un elemento, ¿cierto?, que disipe esa energía, que es una resistencia conectada al circuito, que es la que consume la energía. Y esta puede ser una lámpara, proporcionar frío o calor, poner en movimiento un motor, amplificar sonido, poner un altavoz, reproducir imagen en una pantalla. Entonces, eso que uno visualiza, que es una pila, una resistencia con el código color y que son cables, eso se puede llevar, ¿cierto?, a la representación que se hace en los circuitos eléctricos. Si te das cuenta, la fuente de fuerza electromotriz se representa de esa manera, con una E, donde hay una patita más grande y una patita más chica. La patita más grande, ¿cierto?, corresponde al polo positivo y la negativa, la más chiquitita, al negativo. Y hay una resistencia que se representa de esa manera. Entonces,
Aquí lo que hay es un sentido, fíjate bien, el sentido antirreloj en el cual recorre la corriente, y ese es el sentido físico. O sea, si yo soy parte del cable, yo me puedo achicar y meterme dentro del cable para ver en qué sentido va la corriente va desde los negativos hacia los positivos. Ese es el sentido físico. Pero hay un sentido práctico, y el sentido práctico dice que los electrones van de las cargas, ¿cierto?, de la polaridad negativa hacia la positiva, es decir, hay otro sentido, ¿cierto?, contrario al anterior. Entonces hay dos sentidos de la corriente. Un sentido físico, ¿ya? Y un sentido práctico que va en el otro sentido. Y con ese sentido nos vamos a quedar con el sentido práctico para analizar los circuitos, ¿ya? Entonces va en un sentido de más a menos, ¿ya? Pero normalmente te va a aparecer la otra representación. Ahora, ¿cuáles son los componentes adicionales? Tú en cualquier circuito eléctrico deberías tener una fuente de poder, una fuente de fuerza electromotriz, deberías tener un elemento que consuma esa energía, que puede ser un microondas, una lavadora, un secador de pelo, un escandazor, una plancha eléctrica, etcétera, etcétera. También tienes lo que es un interruptor para prender y apagar, desenergiar el sistema, y tiene que tener una parte débil. Esa parte débil es lo que es un fusible, ¿ya? Un fusible pequeñito, chico, de manera que si hay alguna sobrecarga en el sistema, este esté protegido por el talón de Aquiles, entonces esto se quema, se corta. Y hay diferentes tipos de fusibles. Fusibles tipo botón, estos fusibles están en el interior de un microondas que son de loza o porcelana, que soportan una gran cantidad de energía tipo calórica. Estos se encuentran normalmente en los automóviles, ¿cierto? Donde hay un pelito en el medio y cuando se quema el pelito es que se ha cortado, entonces no hay flujo de energía por él. Entonces hay que renovarlo, hay que cambiarlo. Y este es el tipo soquete, que es el que está en muchos circuitos eléctricos de muchas casas donde no se ha hecho la innovación, y es como un soquete que se saca, se sale, y aquí hay un orificio, ahí donde estoy indicando, que se une con un pelito de cable hasta este otro extremo. Y ese pelito normalmente se corta, que es un pelito muy delgado de cobre, que cierra el circuito. Entonces, cuando las demandas energéticas de las casas de los años 2020, ¿cierto?, son mayores a las que el circuito está determinado, ese pelito se quema en forma constante. Entonces la gente se aburre y lo que hace es reemplazar ese pelito delgado, ¿cierto?, por un clavo de 1 pulgada, o le pone un cable más grueso. Entonces, todo lo que es la parte más débil, la energía lo soporta, pasa hacia el interior, ¿cierto?, del circuito eléctrico, y eso produce que los conductores de la corriente, ¿cierto?, se recalienten, y por lo tanto, ¿cierto?, el plástico comienza a calentarse, se incandesce y cae caliente, ¿cierto?, sobre una corcha, una alfombra, y eso es lo que produce esencialmente los incendios en las casas. Hoy día muchos de los incendios que se están produciendo es por una instalación deficitaria domiciliaria. Y normalmente, ¿dónde se está dando esto? En los CITES, o casas, ¿cierto?, que tienen muchas piezas, que están siendo subarrendadas, incluso las están particionando. Si son salas muy grandes, las dividen en dos, y si son muy altas, les colocan un cielo intermedio, de tal manera, ¿cierto?, tener gente arriba, abajo y a los costados. Entonces cada grupo familiar lo que quiere es tener, sobre todo con la migración, ¿no es cierto?, lo que quiere tener son su artefacto electrodoméstico, una lavadora, un microondas, y por lo tanto le van sacando más energía al sistema. Y como el sistema eléctrico se van colgando, van haciendo puentes, no está habilitado para las demandas energéticas de los años 2020, es que se recalienten estos circuitos y en alguna parte empieza, ¿cierto?, a caer el plástico incandescente o quemado, ¿cierto?, sobre alguna parte, y eso produce los incendios, y ahí es donde vienen todos los incendios. Entonces lo que usted debe hacer, si el día de mañana se quiere comprar una casa, antes de comprarla, haga revisar el circuito eléctrico de la casa. Si es una casa que ya está usada, viejita, y no solamente basta con estucarla, pintarla por fuera y hacer algunos arreglos, sino también revisar en lo que es el tendido eléctrico. Porque si quiere hacer toda la instalación eléctrica de nuevo, la quiere cambiar, la tiene que actualizar a los años 2020, y eso le va a costar un par de millones. Y esa pega la puede hacer un compadre de un compadre, pero yo le recomiendo, ¿cierto?, que lo haga un instalador autorizado. Y eso le da la tranquilidad, ¿cierto?,
para que su circuito eléctrico funcione como tal. Y estos son los fusibles más modernos que hay hoy en día. Viene una sobrecarga, ¿cierto? O algo pasó, una descarga eléctrica, ¿cierto? Se corta, lo vuelve a prender y sigue funcionando el sistema. Entonces, hoy día un circuito eléctrico debe tener una parte de B, que son los fusibles de alta y de baja, un fusible que controle la temperatura y también un diferencial, aparte de los circuitos de los interruptores. ¿Quiénes generan el voltaje? Lo pueden generar una batería, una pila, diferentes tipos de pilas. Y cuando yo quiero medir el voltaje, yo lo que hago, ¿cierto?, es colocar un voltímetro, un multitester o un medidor de voltaje y lo conecto en paralelo a lo que yo quiero medir el voltaje. En cambio, un amperímetro, tengo que abrir el circuito para darle una cierta continuidad y ahí estoy midiendo el flujo de corriente que está pasando por ese circuito o por ese lado del circuito. Entonces, los voltímetros se conectan en paralelo, mientras que los amperímetros se conectan en serie. Cuando tú lo conectas en serie, ¿cierto?, la resistencia eléctrica del 1000 amperímetros, o cuando tú lo regulas en el multitester, vas a los lugares de resistencia más pequeña. En cambio, los voltímetros, su resistencia, ¿cierto?, interna es muy grande cuando tú lo conectas en paralelo. Entonces, los multitesters se conectan en serie, los voltímetros en paralelo. Este mide el voltaje, esto mide la corriente, que son dos cosas que están asociadas, pero son conceptos distintos. Acá entonces tenemos un circuito eléctrico y tenemos la corriente, ¿cierto?, que está pasando, y ahí está el amperímetro, ¿cierto?, regulando o marcando en miliamperes la corriente suministrada por la batería, ¿cierto? Y si te das cuenta, tengo un camino único. ¿Te das cuenta? Hay una cierta continuidad. Y esto lo que estoy midiendo es la corriente en miliamperes en este caso. ¿Qué tipo de medidores hay? Hay medidores análogos. Ahí está el potenciómetro, ¿cierto?, que regula, que te mide medir voltaje, resistencia, intensidad de corriente, voltaje alterno continuo, diodos, transistores, y algunos vienen con una termocupla que te permite también medir temperatura. Aquí tiene uno digital, este también es digital y además tiene un gatillo. Usted presiona eso, se abren esas tenazas y usted coloca el cable. Ahí. Estoy mostrando. Si usted coloca el cable ahí, cierra, ahí, cierra eso y logra medir el campo magnético. ¿Ya? Entonces, todos estos registradores, ¿cierto?, medidores, no solamente miden corriente, sino que miden una serie de facetas, ¿cierto?, diferentes parámetros, y por eso se llama multitester multimedida. ¿Qué es lo que es la corriente y la densidad de corriente? Un conductor es un material por el cual las partículas cargadas o portadoras se pueden mover. Entonces, aquí lo que tengo es una porción de un cable por el cual están circulando cierta cantidad de cargas fundamentales, que son electrones, a través de un área o sección transversal. ¿Y en qué se mide la corriente? La corriente se mide como la carga partido por el tiempo. Si estos son infinitesimales, será de Q a dt. Entonces la corriente se mide en el flujo de cargas partido unidad de tiempo. Aquí dice, corriente eléctrica es el flujo de cargas que por unidad de tiempo atraviesan un área transversal. Y la unidad es el ampere. Y un ampere es igual a un coulomb partido por segundo. Cuando pasa un ampere, ¿cierto?, en el fondo está pasando un coulomb partido por segundo, y en ese instante están pasando 6,3 por 10 elevado a 18 cargas fundamentales. El 18, si tú lo divides en 6 por 3, serían 18, y 10 elevado a 6 es 1.000.000. O sea, serían 6,3 por 10 elevado a... son 6 millones, son 3 trillones, ¿o no? Porque son millones de millones. 6,3 por 10 elevado a 18 cargas fundamentales. Así que cuando usted vea un culón en la calle, culón de carga, ¿cierto? Si usted abre ese culón de carga, al interior usted se va a encontrar con esa cantidad de electrones. 6,3 por 10 elevado a 18 cargas fundamentales o electrones. Todos estos electrones se mueven con una cierta velocidad, que es la velocidad de arrastre, ¿cierto?, que caracteriza el movimiento de electrones dentro de un conductor, sometido a un campo eléctrico. Entonces ahí tienes un electrón que se está moviendo, ¿cierto?, a través de una sección de un área transversal, ¿cierto?, y lo hace con una cierta velocidad de arrastre. Entonces, el número de cargas, ¿cierto?, es igual a n veces las cargas fundamentales por unidad de área, por unidad de longitud, por unidad de volumen. Porque si tú tienes área, que es eso, y lo multiplicas por longitud, porque eso es longitud, velocidad por tiempo,
recuerde usted, movimiento retiro uniforme, entonces usted tiene el número de cargas por unidad de volumen, que sería la intensidad corriente, el número de cargas fundamentales por unidad de área con una cierta velocidad de arrastre. Entonces ahí tiene la intensidad de corriente en función de esa velocidad con la cual se mueven los electrones. Y la densidad de corriente, ¿cómo se define? Como el cociente o cociente entre la intensidad de corriente por unidad de área. Y eso es igual al número de electrones por la carga, ¿cierto? El número de electrones, que es la carga fundamental, por la velocidad de arrastre. Ahora, si el radio va variando de alguna forma, ¿cierto? O la velocidad de arrastre varía de un punto a otro, se usa esta aproximación que es la suma de los J puntos de A. Esto que está aquí no lo vamos a ver nosotros, pero cuando usted tenga que hacer un curso de electromagnetismo va a tener que ver este proceso. ¿Qué tipo de corriente hay? Hay dos tipos de corriente. Una corriente continua o directa. La corriente directa circula siempre en un solo sentido, es decir, del polo negativo al polo positivo. Ya sabemos que ese es el sentido físico de la fuerza electromotriz. Esa corriente, ¿quién la mantiene? El caso de las pilas, una batería, un dínamo, un generador, un motor eléctrico, te mantiene una corriente continua. Tiene un solo signo, 220 volts a través del tiempo. Pero también hay corriente alterna, que varía entre un 0, un máximo que son 200 volts, 0, menos 220. 0, 220, 0, menos 220. Y va variando, ¿cierto?, con una cierta periodicidad. Por lo tanto, esto tiene una frecuencia, tiene un periodo, tiene una longitud de onda lambda. ¿Se recuerda cuando vimos lo que eran las ondas? ¿Cierto? Que eran caracterizados por algunos parámetros como era su longitud, su velocidad de propagación, el periodo, la frecuencia. Pues bien, ahí tiene un perfil de onda. Esta corriente alterna se diferencia de la anterior, de la lineal, en que cambia su sentido de circulación periódicamente. Esto ocurre tantas veces como la frecuencia en Hertz tenga esa corriente, la corriente alterna de uso doméstico industrial. En los países de Europa, la corriente, ¿cierto? Nuestra corriente alterna la corriente alterna de ellos tiene 50 ciclos o Hertz. Recuerda qué frecuencia es el número de oscilaciones en un segundo, es decir, la corriente va y viene 50 veces por segundo. En cambio, ¿cierto? En América nosotros tenemos 60 Hz o ciclos por segundo. Es decir, la corriente va y viene 60 veces por segundo. En ese sentido, la frecuencia, no hay problema con la frecuencia. Lo que hay problema, ¿cierto?, es con el voltaje. Si tú traes un aparato de 110 volts y lo colocas a 220, lo más probable, ¿cierto?, que tú lo vas a echar a perder o se va a fundir, ¿cierto?, el transformador de entrada o el fusible va a saltar, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay que poner ahí es una fuente, un transformador, ¿cierto?, que me suba el voltaje, ¿cierto?, que me baje el voltaje de 220 a 110, o viceversa, de 110 a 220, ¿ya? Entonces, ahora, hay dos tipos de corriente, cada tiene un significado físico. Los troles de Valparaíso, ¿qué tipo de corriente tienen? Corriente alterna, continua. Vamos, porteño, ¿Continua? continua, ¿cierto? Porque ellos tienen un sistema de cablerío especial. Están regulados para andar por ciertas calles donde está ese tendido eléctrico. Entonces lo que hacen ellos compran los servicios de la compañía generadora, que es corriente alterna, y ellos la rectifican mediante un proceso, una máquina especial. Ellos rectifican media señal. Entonces lo que hace es un puente rectificador, esta parte que es negativo, lo levanta aquí. Aquí. Lo que hace ese puente, ¿cierto? Esa parte negativa la levanta acá. Entonces al final usted en promedio tiene un valor más o menos continuo. Y eso es lo que hace el transformador, ¿cierto? Cuando yo conecto, disculpen, ¿aló? Sí. Entonces lo que ellos hacen
es comprar esta energía a una empresa generadora de electricidad y ellos la rectifican de manera que sus troles, ¿cierto?, anden por ese tendido eléctrico, por eso tienen ciertas limitancias, nuestros troles en Valparaíso. Ellos usan corriente continua. En nuestra casa tenemos corriente alterna. Toda la instalación domiciliaria de las calles es corriente alterna. En cambio, ¿cierto?, la corriente continua lo tienen los troles en Valparaíso, te lo genera una pila, una batería, un dínamo, un generador, un motor eléctrico. Y esa es la gran polémica que se produjo entre Tesla y Edison, ¿cierto? Edison es como Salas y Zamorano. Edison, el paralelo Zamorano, para la tele, para la gente, ¿cierto? Para mostrar una serie de cosas. En cambio, Tesla estaba de bajo perfil, más encubierto, ¿cierto? Más solapado. Él estaba con la corriente alterna. Entonces, ¿cuál es el problema de Edison? Edison, ¿no es cierto?, propuso, cuando comenzó esto con las ampolletas y toda la energía, con energía continua. Pero esa energía continua, cada 100, 200, cada 300 metros, unas 3 cuadras chilenas, había que colocar, ¿cierto?, un poste que elevara la señal. Y esa señal, ¿cierto?, solamente te recorre la corriente continua ciertas cantidad de metros. Entonces era poco práctico. En cambio, la corriente alterna, que la propuso Tesla, te puede correr cientos de kilómetros. Y lo que él quería, ¿cierto? Por eso se supone que desapareció y murió en una situación extraña. Él propuso cierta corriente alterna y colocar cada cientos de kilómetros antenas que elevaran, que mantuvieran la señal y darle energía eléctrica gratis a todo el mundo. Y por esa razón los grandes consorcios se fijaron en eso y de la noche a la mañana desapareció Tesla, en condiciones extrañas apareció muerto en un hotel y la caja de fondo que él tenía, donde tenía todas las patentes y todos los estudios, permaneció abierta y toda su información desapareció. Hay un bonito, digamos, trabajo que se está haciendo en el Discovery Channel, ¿no es cierto? Ahí lo pueden ver, donde aparece Tesla y aparece toda la historia de él, que es una persona que deberían haberle dado el premio Nobel por haber hecho tantos beneficios a la humanidad y haberlo entregado, pero como era de bajo perfil y además no era norteamericano, sino que creo que era húngaro o polaco, entonces venía de la órbita soviética, de la cortina del hierro, entonces estuvo en Estados Unidos y por tanto hubo que hacerlo desaparecer y de condiciones extrañas, pero él era el papá de la corriente alterna, Edison de la corriente continua. Entonces lo que tiene que usted quedarle claro que tiene dos tipos de corriente continua, corriente alterna. ¿Quién tiene corriente continua? Por ejemplo, los troles en Valparaíso. Corriente alterna en la casa domicilio, en mi casa, en todas las instalaciones eléctricas de mi casa, en la calle. Y tienen cierta frecuencia, ¿ya? Y esa se rectifica la señal. Y que la corriente, ¿cierto?, que tienen Europa y los países anglosajones en general son 50 ciclos y nosotros usamos 60 ciclos. Entonces, ¿qué es lo que es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica se expresa, lo voy a escribir aquí para que la vea. Por la letra mayúscula, y la unidad de lo cierto es el ohm. Para eso se utiliza la letra omega. Entonces la resistencia eléctrica se define como R y su unidad, cierto, es ohm, en unión a Simon ohm, omega. Entonces la resistencia eléctrica es toda oposición al paso de los electrones, atenuando o frenando libre el flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una resistencia eléctrica, un obstáculo para ella. Esto es lo real, lo que está aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Son las pequeñas pelotitas que están aquí, que son los electrones que están pasando a través de una cierta área, en una cierta área en un determinado tiempo, y fíjense ustedes que el paso de estos electrones no es gratis porque estos van pasando a través, ¿cierto?, de la estructura atómica que tenga el elemento en cuestión, que es una estructura de tipo cúbico, ¿cierto? Y mientras más
oposición tenga, mayor va a ser su resistencia. Entonces el número de choques por unidad de volumen, por unidad de tiempo aumenta, y eso da lugar, ¿cierto?, a un cambio de coloración del cable, se pone rojo y emite, ¿cierto?, lo que se llama energía de tipo calórica, energía de tipo térmica. Por ejemplo, si tú anoche en tu casa han colocado una estufa eléctrica, esa estufa eléctrica tiene un tubito de cuarzo. Si eso se llega a romper, al interior hay un cable, y ese cablecito es de tungsteno o es de nicrom, que tiene una alta resistencia eléctrica, entonces por lo tanto opone mucha resistencia al paso de los electrones. Entonces dice, en el tramo B dice los electrones fluyendo por un mal conductor eléctrico. El nicrom, el tungsteno son malos conductores de la electricidad, por lo tanto ofrecen una alta resistencia a su paso. En ese caso los electrones chocan unos contra otros al no poder circular libremente, y como consecuencia generan calor, energía calórica, energía térmica y energía lumínica. En el caso clásico de una ampolleta clásica, lo que tiene esto, ¿cierto?, es un filamento de tungsteno, y cuando tú la prendes, ¿cierto?, se genera en ese alambrecito una gran resistencia eléctrica, y por lo tanto eso cambia de energía de tipo eléctrica, ¿cierto?, cambia a energía calórica, a energía térmica y a energía lumínica. Y la energía que se da ahí cuando está en plena autonomía de uso, una ampolleta, son alrededor de los 4.000, 6.000 grados Celsius. La temperatura que se genera ahí, que es equivalente a la temperatura del Sol, más o menos, algunas partes del Sol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso está aislado, está al vacío. Por eso usted tiene un casquete de vidrio, y ese casquete de vidrio, ¿cierto?, está puesto al interior al vacío. Se le sacó el aire, está al vacío. Si yo por alguna razón yo rompo el vidrio y dejo la ampolleta funcionando y la enchufo, ¿qué va a pasar? El filamento está completito. Lo único que hice fue, por alguna técnica, romper el casquete de vidrio y enchufo la ampolleta. ¿Qué va a pasar? Gracias. ¿Qué va a suceder, chiquillo? Gracias. ¿Qué va a suceder? Oh, estos cabros se quedaron dormidos, parece. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Alguna idea de la gente que está despierta? No, ¿Alguna idea? no me ocurre nada. La ampolleta entra en contacto con el oxígeno, y al entrar en contacto con el oxígeno se funde. Por eso que la ampolleta así en un instante, ¿cierto?, se funde y se consume, se quema el filamento. Por eso está el vacío. Esto es lo ideal. Lo ideal, ¿no es cierto?, que los electrones pasen lo más libre posible para evitar el número de choques por unidad de volumen, por unidad de tiempo. De manera, ¿cierto?, que el conductor por el cual circulan oponga una resistencia casi nula. Lo ideal, ¿no es cierto?, es que esto se comporte como un elemento superconductor de la electricidad. Entonces, en el caso A, los electrones fluyen por un buen conductor eléctrico que ofrece baja resistencia. Entonces, la idea, ¿cierto?, de un superconductor eléctrico normalmente son una aleación de varias tierras raras, algunos compuestos. Afortunadamente está el cobre, y se comportan como elemento superconductor de la electricidad. ¿Cuál es el problema? El problema está, ¿cierto?, que estos conductores eléctricos se comportan como superconductor, pero a baja temperatura. Entonces, por un lado, tú vas a producir buena energía eléctrica, pero tú le estás inyectando cierta energía por otro lado, para bajarle la temperatura. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal, es cierto, que se encuentre una aleación o un elemento superconductor de la electricidad, pero a temperatura ambiente. Entonces ahí definitivamente aparece lo que es el auto eléctrico, se masifica, lo que es la batería eléctrica, una serie de cosas. Usted mira, existe el auto eléctrico, por supuesto, existen los autos híbridos, por supuesto. Si usted quiere un auto eléctrico, un auto Tesla, tiene que tener 70 millones. Si usted tiene 70 palos, va a Estados Unidos y ¿cierto?, un auto eléctrico. El otro día Eliseo Salazar mostró en esto
de la Divina Comida, ¿cierto? Ahí mostró un auto que él tiene porque es representante de la Fórmula 4, de estos autos eléctricos, un auto, ¿cierto?, que le da una autonomía y llegó y dijo, espérense chiquillo, y enchufó, levantó una tapita y enchufó a un cable a la entrada de su casa, enchufó el auto eléctrico y para llenar las baterías, recargar las baterías y gastaba como 480 pesos. Y eso le da una autonomía de casi un día a una velocidad promedio entre 100 y 120 kilómetros por hora. Un City Car. No era en realidad un City Car, era un auto un poquito mejor, pero era un auto eléctrico. 480 pesos. Entonces, ¿existe la tecnología? Sí existe, pero hay que tener 70 millones para traerse ese autito para acá. Que es un auto Tesla, ¿ya? Así que híbridos también que se van alternando entre eléctrico y combustible, entonces también te produce ahí una cierta situación de acomodo y baja de precio. Aquí tiene diferentes tipos de resistencia, ¿ves? La resistencia es cierto que tiene un secador de pelo, que es un alambre enrollado, estas que son como diodos, ¿cierto? Que potenciómetros como las que están aquí, y ahí están las resistencias eléctricas, ¿cierto? Que tienen códigos de colores, ¿ya? Y esos códigos de colores, ¿cierto? Se leen de alguna manera, y el valor de la resistencia es esa situación. Entonces, cuando usted quiera leer en todo laboratorio, si va a física, electrónica, qué sé yo, existe lo que se llama un código de colores. Entonces tiene ciertas franjas. La primera banda, la segunda banda, la tercera banda, que la tercera banda es el efecto multiplicador, y la número 4 le da la tolerancia. Entonces la primera banda, segunda banda, el efecto multiplicador, y la cuarta banda le da el porcentaje de tolerancia, que puede ser color plateado o oro. Entonces aquí tiene un ejemplo. Entonces, por ejemplo, la primera banda es azul, ¿cierto? Entonces uno va a la lectura, busca el azul y tengo 6. La segunda línea, ¿cierto? Es rojo. Voy al código, ¿cierto? Y leo rojo. Entonces tengo 6, 2. El tercero es el efecto multiplicador, que en este caso es color naranja. Y si es color naranja, ¿cierto? Lo multiplico por 1000. O sea, tengo 6, 2, tengo 62. Por 1000 te queda 62.000 ohm, ¿cierto? Y tengo dorado que corresponde al 5%. ¿Ya? Al 5% de valor. Entonces tú tienes un valor de 62 por 10 elevado a 3 ohm más o menos el 5% de ese valor. Y 62 por 10 elevado a 3, 62 kilo ohm. Y ese sería el valor de la resistencia. Esa es una forma de leerlo a partir de un código de colores. Pero tú lo que puedes hacer, ¿cierto?, es leerlo, coloca aquí un perrito del multiteste, lo otro va a la resistencia y te da lo mismo 62 kilo ohm, y que puede variar de acuerdo al proceso, ¿cierto?, de tolerancia, que es más o menos un 5% de ese valor. Entonces te lo puedes leer directamente en multiteste. Si no lo tiene que usar el código de colores. Aquí hay cierta simbología, una batita más grande, más chica, es una pila, la diferencia potencial, un conductor, un pulsador o un interruptor, una bombilla, un interruptor, un motor. Entonces no van a aparecer esta pila, el dibujo va a aparecer eso. Una ampolleta va a dar de ese color, un conductor, un trozo de cable, un pulsador va a aparecer eso, un motor va a aparecer eso que está ahí, o un interruptor. Eso es lo que va a aparecer en un plano de circuito. Entonces tenemos que estar capacitados a leer esa información. Ahora, la resistencia eléctrica, ¿de qué depende? De un material. Depende de 3 factores. Primero, de 2 factores geométricos, como son el largo y la sección transversal o área. Entonces, si tú te das cuenta, la resistencia es directamente proporcional al largo. Mientras más largo sea un cable, mayor es su resistencia eléctrica. Mientras más grande sea el área o la sección transversal, esta área cada vez es más grande, le estoy dando mayor facilidad a que los electrones pasen por esa área. A menor área, ¿cierto?, esto se agranda. Si la área es grande, esto disminuye. Y también depende de otro factor, depende de Rho. ¿Y qué es lo que es Rho? Es del material del cual está hecho, que se llama la resistividad específica o resistencia eléctrica. Ya que tenemos, ¿cierto?, algunos valores para el aluminio, carbón, cobre,
constantán, que es una aleación, el nicrom, plata, platino, plomo, tungsteno. Y aquí están los valores de la resistencia por milímetro cuadrado partido por metro a 20 grados Celsius. Entonces ese valor, uno dice un conductor de cobre, entonces busca el valor y anota ese valor que aparece ahí. Dice un conductor de aluminio, entonces va a anotar ese valor que está ahí. ¿Cierto? Ese valor normalmente a usted se le va a dar y aparece en los ejercicios. ¿Y cuáles son las unidades de Rho? Ohm por metro. Entonces, la resistencia de un conductor depende de su longitud, de su sección transversal o área y depende del material del cual está hecho este cable. Y también hay otro factor que no es tan frecuentemente utilizado, pero hay que saberlo, que la resistencia a una cierta temperatura es la resistencia a 0 grados Celsius, que corresponde a esa nomenclatura, Rho por el largo partido por la sección, factor de 1 más menos alfa por delta T. Y si usted se da cuenta, eso tiene que ver con la dilatación térmica, ¿no? Que vimos en segundo medio. La longitud final es igual a la longitud inicial más menos más o cierto alfa por la variación de temperatura. Lo que sí aquí aparecen dos signos. El más cuando es un elemento metálico y el menos cuando es un elemento no metálico. Cuando es no metálico me estoy refiriendo a un no metal, por ejemplo un líquido, signo negativo. Por ejemplo en su sector donde usted vive seguramente debe haber un par de postes y sobre él hay un transformador. Entonces cada cierto tiempo usted ve que llegan los tipos de chiletra o con AF, lo que corresponda, desenergizan el sistema, entonces trabajan con el transformador y tiene una tapita con una, al fondo, un costado tiene una tapita, ¿cierto? La abren y colocan un balde. ¿Y qué es lo que sacan ahí? Sacan un aceite, que es un aceite especial, ¿cierto? Un aceite transformador, que tiene una alta resistividad específica. ¿Cuál es la función de esa? Y después ellos colocan un aceite nuevo. Lo mismo sucede cuando usted va con su papá, ¿cierto? O con su mamá, ¿cierto? Va a cambiar el aceite al mecánico. Le sacan el transformador, le sacan el filtro y en el filtro el tipo coloca un receptáculo donde recibe todo ese aceite negro, ¿cierto? Y una vez que bajó todo eso, ¿cierto? Vuelve a colocar la tapita, le cambia el filtro y vuelve a colocar un aceite nuevo que cumple todas las propiedades para las cuales fue hecho. Usted puede colocar un aceite para 5.000 o 10.000 kilómetros, dependiendo si es una tradicional, ¿cierto? O un aceite sintético. Entonces, aquí también el aceite cumple esa funcionalidad, regula la temperatura del transformador. Recuerde que al transformador llegan 380 volts y de ahí, ¿cierto? Lo transforma y a su casa llegan 220 alternos. Entonces, regula la temperatura, si no se estaría fundiendo el transformador. En general, ¿cierto? Aquí hay algunos valores para Rho, ese valor, y normalmente se utiliza un valor, ¿cierto? Estimativo para Rho, de aproximadamente 4 por 10 elevado a la menos 3 ohm por metro. Ahí. Ese es el valor que se utiliza normalmente para efectos de ejercicio. La resistividad específica, 4 por 10 a la menos 3 ohm por metro, aproximadamente. Aquí tienen los valores más o menos referenciales para los valores, pero no nos vamos a estar complicando con ese valor, así que eso es lo que se utiliza. Ya, si uno quiere estar en el laboratorio y hacerlo como tal, tendría que ocupar uno de los valores específicos, pero uno puede aproximar a ese valor. Ahora, la conductividad es el inverso de la resistividad. Entonces aquí tiene usted la resistencia eléctrica, es la longitud partido por sigma partido por el área. Y sigma, ¿cierto? Que es la conductividad eléctrica, ¿cierto? Es el recíproco de la
de la resistividad, es decir, sigma, esto sigma aquí, sigma sería igual a 1 partido por ρ. Entonces esto se llama conductividad eléctrica y esto es la resistividad eléctrica. Y esto las unidades serán ohm por metro elevado a la menos 1. Y ahí tiene entonces el caso de la resistividad. Vaya tomando nota de estas cosas que voy agregando acá. Una ley muy importante, ¿cierto?, es la famosa ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la diferencia potencial que se establece en dos puntos es igual a la multiplicación de la intensidad de corriente por la resistencia del cable. Y de ahí, ¿cierto?, te puedes sacar que si quieres determinar la intensidad de corriente, la resistencia eléctrica está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, así que te queda I igual a B partido por R. O si quieres despejar la resistencia, le queda B partido por I. Es la famosa ley de Ohm que relaciona las tres variables: intensidad de corriente, que es la que acabamos de ver, el voltaje o la potencia, o potencial eléctrico, la diferencia potencial que vimos hace unas clases pasadas, y era la resistencia eléctrica, que es lo que acabamos de determinar. Y aquí está en el laboratorio lo que se hace: se coloca una muestra, ¿cierto? Se hace pasar una corriente, se va midiendo los voltajes y la relación funcional entre esto, que es una línea recta, una cierta pendiente, parte desde cero, y la pendiente te da la variabilidad del eje del eje vertical partido por el eje horizontal, te da la resistencia eléctrica en cuestión, para un elemento que cumple la ley, que se llama un conductor óhmico, cumple la ley de Ohm. Entonces todos los elementos que cumplen la ley de Ohm siguen esta relación, una relación de tipo lineal. En cambio, los materiales que no siguen la ley de Ohm, que son normalmente los líquidos y los gases, tienen otro tipo de comportamiento. Su resistencia varía de otra forma. En cambio, ¿cierto?, aquí para un elemento que cumple la ley de Ohm, que son la mayoría de los elementos, cumplen la ley de Ohm. Ahora, en todo circuito eléctrico hay conversión de energía, ¿cierto?, de energía eléctrica, energía tipo calórica. Entonces hay una potencia disipada. Y esa potencia disipada es igual al producto de P igual a B por I, que se mide en watt. Entonces, la potencia es igual al producto de B por I. O también la potencia es igual a I cuadrado por R. O también la potencia eléctrica. Nosotros el semestre pasado vimos lo que era potencia mecánica. Aquí lo que estoy viendo es la potencia eléctrica. Es igual a B al cuadrado partido por la resistencia R. Y todas estas cosas se miden en watt. Entonces ahí usted tiene la potencia eléctrica disipada en un conductor eléctrico es igual al producto del voltaje por la intensidad de corriente, o la potencia eléctrica y la intensidad de la corriente al cuadrado por la resistencia del conductor, o también, ¿no es cierto?, la potencia eléctrica es igual al voltaje o diferencia potencial que tiene el cable partido por su resistencia eléctrica. ¿Cuál de las tres ecuaciones ocupo? La que yo crea conveniente de acuerdo a las condiciones que me impone el problema. ¿Ya? Que es la conversión de energía eléctrica, energía tipo calórica, la potencia disipada.
Acá lo que tenemos, ¿cierto? Es una FEM que se expresa de esa manera, y aquí aparece un más menos, puntos A, B, C, D, y una resistencia eléctrica, y fíjate bien, ya está el signo correspondiente al sentido de la corriente. La corriente va de más a menos, y que integra la diferencia potencial y la fuente de fuerza electromotriz. Entonces la fuente de FEM realiza un trabajo sobre los portadores que atraviesan, elevando su energía potencial. Este trabajo por unidad de carga, ¿cierto?, es la FEM-E. Es la que suministra, ¿cierto?, la energía eléctrica para que se produzca una corriente a través del conductor. Y la analogía mecánica, tú lo que tienes acá es una cierta plataforma con un cierto declive, un ángulo, y esas clavijas, ¿cierto?, son la estructura que le impone una cierta resistencia al paso de los electrones. Y las canicas no pasan libres, sino que van chocando con las clavijas y finalmente llegan a un punto bajo. Y eso es lo que representa la resistencia eléctrica. Mientras más clavijas hayan, ¿no es cierto?, más resistencia eléctrica le va a imponer el sistema, el conductor. Y el otro, la diferencia potencial, el concepto es que siempre hay un señor, un enanito, que toma las partículas y las posiciona en esta altura, para que pasen nuevamente. Y eso se mantiene en forma constante, es decir, saca las bolitas de un punto de bajo potencial a un punto de alto potencial, es decir, aquí tiene que vencer una cierta altura, que sería el trabajo que se hace para llevar un elemento a una cierta altura y ponerlo en este plano referencial. Y ese es el paralelo, ¿cierto?, a la FEM. Se realiza un trabajo sobre los portadores de carga cambiándole su energía potencial para dejarlo, para que circule por el cable. Obviamente el enanito se cansa con su mano estar haciendo esto, la pila se agota. Cuando la pila o la batería se agota hay que cambiarla. La FEN ideal, ¿cierto?, te mantiene un voltaje más o menos constante. El real es que tiende a bajar en el tiempo, y cuando la pila ya no es capaz de sostener esta diferencia potencial, tiende a disminuir la corriente y ya no sigue funcionando la batería en cuestión. Ahora tenemos circuito eléctrico. Lo que tenemos acá son tres resistencias que están conectadas de alguna manera, los puntos A, B y C, y por ellas circula la misma resistencia. Y estos conectores están conectados en serie, uno a continuación del otro. Una ampolleta 1, una ampolleta 2, la última ampolleta. Aquí tengo dos ampolletas o dos calefactores, o un microondas y un secador de pelo, están conectados en serie. La corriente que pasa por ellos es la misma. Entonces, cuando yo tengo que calcular resistencia en serie, ¿qué es lo que debo aplicar si quiero la equivalente? Sumar todas las resistencias. Y eso se expresa matemáticamente de esa manera. Si todas las resistencias tienen el mismo valor R sub 0, 1, 2, 3, 4, coloco 4 veces el valor de una de ellas, pero están conectados en serie. La corriente es la misma porque tengo un único camino por donde circular, y la diferencia potencial total, la diferencia entre los puntos A y C, es igual a la diferencia potencial entre los puntos A y B, más la diferencia potencial entre el punto B y C, que sería esa situación. Eso, si yo no conozco estas reglas mnemotécnicas que me permiten realizar los ejercicios, no voy a poder hacer los ejercicios. Así que por favor, háganse un resumen para la próxima clase, porque vamos a ver resistencia en serie y en paralelo. Y en paralelo, aquí tienen cables con una diferencia potencial, está una al frente de la otra. Aquí llega una corriente I, se subdivide en una corriente I1, en una corriente I sub 2, y finalmente llegan a una corriente I. Y si te das cuenta, ¿cierto?, aquí se produce un efecto divisor. Ese punto se llama nodo o nudo. Igual cosa aquí. Y la diferencia potencial para la resistencia R1 es igual para la resistencia R2 porque está una al frente de la otra. Este punto es igual a S, igual a S, igual a S. Y este punto B es igual a S y a S que está ahí. Por tanto, el voltaje que se establece en esta resistencia es equivalente a S y a la última. Entonces aquí tengo las situaciones. Los voltajes para cada una de ellas es la misma. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente? El recíproco, la suma de los recíprocos, 1 partido por R1 más 1 partido por R2 hasta el enésimo. Y de ahí despejo R equivalente. Si son 4, entonces pongo 4 y todas ellas, las 4 tienen el mismo valor, entonces la R equivalente es el valor de una de ellas partido por 4. Y la corriente equivalente es la suma de ellas. Aquí valor I sub 1 más I sub 2 da lugar a la corriente I, porque la que entró es igual a la que sale
por ese punto divisor que es un nodo o nudo. Pero también puedo tener resistencia serie paralelo. Por ejemplo, aquí la R1 y R2, ¿cómo están conectadas? ¿Cómo están conectadas R1 y R2? Se quedaron dormidos estos chiquillos. Despierten. R1 y R2, ¿cómo están conectados? ¿En serio un paralelo? Paralelo. R3 y R4, ¿cómo están conectadas en paralelo? Entonces, pues me queda una equivalente aquí, aquí una equivalente y las dos las sumo en serie. R1 y R3, ¿cómo están conectadas? ¿En serie? En serie. Y R2 y R4, ¿cómo están conectadas? También en serie. En serie. Entonces tú sacas aquí la suma de las dos, te queda una aquí al frente y aquí te queda una al frente. Y esas dos, ¿cómo quedarían conectadas? En paralelo. Paralelo. Perfecto. R1 y R2, ¿cómo están conectadas? En serie. Entonces te va a quedar una equivalente aquí, con esta otra equivalente aquí, la suma, y te queda una sola que estaría en serie con la R4. Entonces, de esa manera se trabaja. Ya, esto lo vamos a ver aparte porque esto es un poquito más complicado, que son las leyes de Kirchhoff, que me permite analizar, ¿cierto?, lo que son los circuitos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. ¿Les parece? Entonces, la próxima clase, chiquillos, les dije yo que era hasta las de 9 a 10 la clase, porque tengo que hacer una clase ahora a las 10:30 para tercero medio. Entonces tengo que esperar a convertir el video. Entonces la próxima clase vamos a hacer ejercicio de todo lo que he explicado hoy día, ¿de acuerdo? Así que su calculadora en la mano y su cuaderno porque vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Ok. Listo, muchas gracias por su atención. Que estén bien. Chao, les voy a subir después el video. Chao. Chao.